Bueno, ahora como todo dispositivo tiene su historia. Vemos que el catéter por acá, desde principios del siglo XX, Brecher Orr utilizara un tubo de hule a través de los miembros superiores hasta la axila. El uso de estos catéteres ha evolucionado rápidamente. Pero vemos que en los años 70 se comenzaron a utilizar catéteres de silicona tipo Broviac, implantados parcialmente para la alimentación parenteral. Posteriormente vemos que Hitman, tras numerosas investigaciones, ideó un acceso venoso permanente para así disminuir las venopunciones repetidas en niños en tratamiento con quimioterapia y nutrición parenteral. Y después, en 1982, Nader-Hoover coloca el primer sistema totalmente implantable, cubierto en su totalidad por piel del paciente. Nace así lo que conocemos como reservorio subcutáneo venoso o catéter por ACAT. Bueno, entonces, ¿qué es el por ACAT? Es un catéter subcutáneo que posee un dispositivo interno permanente de titanio colocado bajo la piel y unido a un vaso sanguíneo, generalmente a una de las venas cérvico-torácicas, llegando hasta la aurícula derecha. Se coloca y se retira quirúrgicamente con anestesia general. Vemos que quienes colocan este catéter. En el Irán Sur lo colocan los cirujanos en sala de operaciones, especialmente los cirujanos especialistas en cabeza y cuello. ¿Quién hace la indicación de estos catéteres? Es indicado por el oncólogo, el hematólogo, ya que ellos van a saber el tratamiento que van a recibir los pacientes oncológicos. En este caso, en pediatría tenemos el 50%, se podría decir, tenemos los niños con catéter por. ¿Cuáles son los posibles accesos para este catéter por? Tenemos en la yugular interna derecha e izquierda, en la yugular externa derecha también o izquierda, en la vena subclavia derecha e izquierda, en la vena braquial, en la vena epigástrica superficial, en la vena epigástrica profunda y en la vena safena, como se muestra en el dibujo que estamos presentando en la diapositiva. ¿Qué más tenemos? Acá estas figuras se ven, ¿no? Por ejemplo, la figura la de la derecha se evidencia cómo se ve el tamborcito del catéter por. Las partes del catéter por. Hay catéter de 2 puertos y de un puerto. Lo que usamos en el IREN es de un puerto. ¿De qué son? ¿De qué están hechos estos catéter? De plástico con titanio, ¿no? Acá vemos en la figura el de doble canal, el de doble puerto y el que usamos más de un solo puerto. Hay de diferentes marcas, de diferentes precios y vemos las partes del catéter. Acá en la flecha verde vemos que es el reservorio. Esa camarita es donde introducimos la aguja Hoover. Este reservorio, también esta camarita es de titanio o poliéster, plástico. Después, esta línea, la manguerita blanca, es el catéter en sí, ¿no? Flexible, radiopaco, de silicona o poliuretano, de una o doble luz, quedando su extremo distal en la unión de la vena cava superior. Y lo que vemos con la flechita amarilla es el conector, ¿no? El conector que va al mismo tamborcito. Y los puntos de sutura en los laterales para evitar su torsión o el desplazamiento del tambor en sí. Como todo dispositivo, tiene indicaciones y contraindicaciones. ¿Qué quiere decir esto?
que haya acceso a largo plazo, continuo intermitente, una vía intravenosa durante un periodo prolongado, la administración repetida y a largo plazo del tratamiento con los pacientes que reciben quimioterapia, para las terapias sistémicas antibacterianas prolongadas, para nutrición parenteral totalmente durante largos periodos. Pero en sí, ¿qué nos dice el catéter POR? Él está en sí insertado con una técnica tunelizada que se sitúa por debajo del tejido celular subcutáneo, permitiendo el acceso repetido al sistema bus. Licenciada, no se le logra escuchar. Vascular. A través de puede estar implantado hasta 5 años. ¿Qué nos facilita este dispositivo o este catéter POR? Nos facilita para extraer muestras de sangre, para no estar exponiéndolos a los niños y punzándolos en la flexura, los de laboratorio, ¿no? También nos sirve para la administración de medicamentos, de nutrientes, de productos sanguíneos, los diferentes hemoderivados que tenemos en el hospital, ¿no? Como es el paquete globular, el plasma, crioprecipitados. Y a la vez que nos favorece el tener un catéter POR en los pacientes, reduce las molestias asociadas a tantas punciones repetidas o a la incomodidad que generamos de estarlos clavando vía periférica. A la vez hay contraindicaciones con este dispositivo, porque se puede presentar hematomas, puede haber neumotórax, puede haber trombosis, curso de sospecha de una infección, bacteriemia o septicemia. También pueden presentar fiebre de origen desconocido. eh, de repente también está contraindicado en pacientes que reciben radioterapia. También puede presentar trombosis y también está contraindicado en la anatomía del paciente que no, según su anatomía, no se puede de repente poner este dispositivo. Y de repente también puede presentar una alergia alérgica, una reacción alérgica conocida por los materiales que están hechos. Las ventajas. Las ventajas de este dispositivo es el más apropiado para los niños y enfermos con medicación distintas intermitentes, reduce las molestias por las punciones repetidas o la incomodidad de un catéter externo. Este catéter, según la literatura, dice que puede recibir hasta 2000 punciones y así preservamos las vías periféricas porque ya solo usamos el catéter porque está implantado en nuestros pacientes. Hay Licenciada, se le volvió a cortar el audio. disponibilidad No de se le una vía escucha venosa bien. permanente. Hay cuidado, disculpe, no sé qué pasa con la internet. Bueno, seguimos con los cuidados del post colocación del catéter por acá. Dice, si no está recibiendo tratamiento, el sistema se debe parinizar cada 21 a 30 días.
Es importante prevenir la irritación de la piel situada por encima y alrededor del acceso venoso. No lleve prendas de vestir o tirantes de sujetador que puedan friccionar el acceso. ¿Qué quiere decir esto? Acá educamos a los padres que, por ejemplo, si el niño lleva tirantes en su ropa, que no sean muy ajustadas. Eh, Además, por ejemplo, si están en la movilidad, dice, colóquese el cinturón de seguridad del coche de forma que no ejerza fricción sobre la zona de acceso. Quizás podemos ponerle, para que no le apriete mucho el cinturón, ponerle una almohadita ahí. Además, dice, podrá realizar ejercicios, pero que tenga en cuenta que los deportes o ejercicios que impliquen golpes, riesgo de lesiones en la zona y sobreesfuerzo deben evitarse. Por ejemplo, los niños, hablemos de niños de 3 años para arriba, ¿no? Juegan con sus hermanitos, enseñarles que no deben recibir golpes ahí en su pechito, ya que tienen el catéter. Vemos que hay complicaciones del catéter. Acá en este cuadro vemos que el más grande es el de infección, seguido de la trombosis del catéter, de necrosis de la piel, neumotórax, sangrado o oclusión del propio catéter. Las complicaciones del catéter vemos. La infección del bolsillo. ¿Qué quiere decir? Como vemos acá en la figura, acá que ha sido insertado el tamborcito, el propio catéter, hace infección por la inadecuada desinfección de la piel durante la inserción del catéter o durante la inserción de la aguja Hoover. Además vemos que hay enrojecimiento del área, a veces también el túnel del túnel, hay calor local y molestias en el momento del movimiento, ¿no? Lo que vemos acá, todo este enrojecimiento. Después dice, podría complicarse en sepsis generalizada al pasar los gérmenes que contaminan el bolsillo al torrente sanguíneo. Acá es donde ya el paciente pues está con esta infección y ya tenemos que empezar con antibióticos. Otra complicación, la trombosis. Es sabido que los pacientes oncológicos tienen aumentado el riesgo de sufrir trombosis, dada la situación clínica o por la activación de la triada de Virchow. ¿Qué quiere decir la triada de Virchow? O sea, esta triada describe 3 factores, ¿no? Que predisponen muchas veces a la formación de coágulos sanguíneos o trombos, ¿no? Ahí se presenta estasis venosa o arterial, el flujo sanguíneo es lento, o detenido en daño en la pared vascular. Hay lesión del endotelio y hay un aumento de la coagulación de la sangre. Es lo que sucede con la trombosis venosa. Otra complicación vemos la extrusión de la cámara. ¿Qué quiere decir? La salida de la cámara a través de la piel puede deberse a mala praxis, durante la colocación de la cámara, colocación demasiado superficial o el bolsillo subcutáneo demasiado estrecho. O hay una pérdida de masa corporal del paciente, como vemos acá en la foto. Otra complicación, hay dehiscencia de la sutura. Una sutura que no se ha tensado lo suficiente o que presenta menos nudos de los necesarios para mantener unidos los bordes de la herida es susceptible de no aguantar la tensión de los tejidos y abrirse, como vemos acá en la foto. En ese caso, el mayor riesgo es la contaminación e infección del bolsillo subcutáneo. Otra complicación, tenemos la dermatitis. En caso de dermatitis, esta puede comprometer el acceso a la cámara del reservorio a través de la punción de la misma. Por eso es importante mantener una vigilancia de la zona de punción en los días posteriores a la inserción.
Acá vemos lo que puede ocasionar la dermatitis. Otra complicación dice fragmentación del catéter y migración. El síndrome pinch-off fue descrito en los accesos venosos subclavios, cuando la sección del catéter se produce por la compresión intermitente entre la primera costilla y la clavícula. Es decir, el catéter está comprimido entre la clavícula y la primera costilla, lo que puede causar obstrucción o incluso rotura del catéter, como vemos en la figura. Otra complicación, la rotación del reservorio. ¿Qué quiere decir? Una aguja que no se encuentra con la membrana, sino inmediatamente con el plano metálico de la base del reservorio, significa que el reservorio se ha volteado. La mayoría de las veces se debe a la creación de un bolsillo demasiado grande. En ningún caso, dice, la aguja Hoover debe atravesar la cicatriz para llegar al septum. La membrana debe estar siempre alejada de la incisión. Como ven acá, más arriba es la sutura, no sé si ven que estoy haciendo con la manita, y en el momento a veces que el paciente, los niños entran a sala, salen ya con su catéter, con la aguja Hoover puesta en el catéter por. ¿Por qué? Porque necesitamos ya ponerle la quimioterapia, pero tenemos que estar observando de que esa sutura en los posteriores días vaya cicatrizando bien. Por eso acá dice que en ningún momento debemos atravesar con la aguja Hoover la cicatriz, como ven acá, ¿ya? Después, otra complicación del catéter POR es la explantación y rechazo al implante. Se debe a que el reservorio se ha colocado demasiado cerca de la superficie o en un paciente caquéxico. Esto puede provocar una infección. Dice, el cuerpo rechaza el implante por considerarlo cuerpo extraño. Paciente presenta reacción adversa al material del catéter. No hemos visto, bueno, esto es lo que se ve en la literatura, pero en el IREN hasta el momento no hemos visto algún paciente que pueda rechazar este dispositivo. Otra complicación, tenemos las arritmias. Existe la estimulación mecánica, el contacto del catéter con las paredes cardíacas puede ocasionar irritación, desencadenando una respuesta eléctrica normal. Hay una estimulación eléctrica, la manipulación del catéter cerca del nodo sinusal o el sistema de conducción conlleva arritmias. La posición incorrecta del catéter interactúa con el tejido cardíaco, así provocando así las arritmias. Otra complicación, la extravasación. ¿Qué es la extravasación? La mala colocación de la aguja Hoover. La aguja no atravesó el tabique. La aguja estuvo mal fijada por el apósito. Hubo desplazamiento secundario por tracción del tubo. La evaluación errónea del reflujo sanguíneo. Por eso es muy importante cuando introducimos la aguja Hoover al tamborcito de silicona, debemos de comprobar si hay retorno. Siempre comprobar si hay retorno para así empezar nuestro tratamiento. Otra complicación relacionadas con el retiro de la aguja. Dice, la retirada de la aguja puede ser responsable de la oclusión del reservorio y o del catéter si no se realiza presión positiva, inyectando solución salina mientras se retira la aguja del puerto. Ahí vemos en la figura qué es lo que sucede, ¿no? Por eso es muy importante cuando vamos a dejar el catéter, de repente vamos a recibir un paciente quizás en quimioambulatoria
o va a recibir su sellado mensual o su sellado diario, tenemos que saber cómo usar la heparina para que así no haya estos problemas y saber cómo vamos a manipular la aguja, cómo es que vamos a sellar. Bueno, en la mañana tuvimos el taller de cómo hacemos el sellado de este dispositivo. Después vemos otra complicación, la desaparición tardía del reflujo, desplazamiento del catéter, la existencia de un manguito fibroblástico. Acá vemos en la figura, a veces el mismo catéter, la manguerita se dobla. En el momento que los cirujanos colocan el dispositivo, el catéter por, luego se ayudan con rayos X, ¿no? Con una placa para ver cómo está, si está bien la colocación. Para, para poder usar el catéter por, tenemos dos tipos de agujas, las agujas Gripper y Hoover. En realidad la de la izquierda es la Gripper. Esta no la vemos en el hospital. Las compras nacionales que hacen son estas, las Hoover, que vienen en diferente longitud y calibre. La que más usamos nosotros es la número 22. Igual que una bránula para vía periférica, viene igual por colores, ¿no? Acá tenemos por calibre, longitud y el color de la abrazadera. Cuidados generales. ¿Qué cuidados debemos de tener? Mantener la pinza siempre cerrada cuando se desconecta la jeringa. La pinza viene a ser tiene un dispositivo, ¿cómo se puede decir? Un clamp, ¿no? Para cerrarlo. No colocar conexiones y evitar los roces. Utilizar válvulas de seguridad, Luer Look, que minimizan el riesgo de posibles desconexiones. Acá está colocada la aguja Hoover, encima su apósito, o lo que conocemos el Tegader. Bueno, el Tegader es la marca, ¿no? Tenemos de diferentes marcas este dispositivo, este plastiquito que es lo que asegura la propia aguja para que no se salga. Y acá en la punta donde termina la conexión ponemos estos conectores. Dice, se debe procurar hacer siempre las manipulaciones y desconexiones por debajo de la altura del corazón, para no dejar la vía aérea abierta con el consiguiente riesgo de embolia aérea. ¿Qué quiere decir? También conocida la embolia gaseosa, ¿no? La embolia aérea es la obstrucción de un vaso sanguíneo donde se pueden formar burbujas de aire. Esta condición puede ser muy grave y Licenciada, se le volvió a cortar su audio. potencialmente mortal, ya que la... ¿Se me escucha? Sí, se le escucha nuevamente. Puede continuar. Licenciada Amparo, ¿logra escucharme? Esperemos ¿Se me nuevamente a que se escucha? regrese. Sí, ahora sí se le escucha. Licenciada, nos comunican que se escucha un poco bajito. Si de repente puede
subir un poquito más el volumen de su equipo o de repente pegarse un poco más para que se le escuche mejor la ponencia. ¿Escucha? Sí, ¿Se sí se le escucha, escucha, licencia. Nicole? Sí, sí se escucha. ¿Escucha? Sí, sí se le escucha. ¿Me logra Ah, escuchar ya. usted? Sí. Listo. Es, debe de procurar, ¿no? Lo que les mencionaba, no sé si me escucharon. Acá en esta diapositiva vemos el sellado del catéter POC, lo que hemos revisado en la mañana en los talleres prácticos. Siempre debemos de usar jeringas de 10 cc, bueno, previo al uso de nuestros EPPs. Algunos pacientes dicen necesitan tener un acceso venoso, manteniendo el tiempo para esta manera evitarle las frecuentes de traumarlos con la vía periférica, por eso usamos este catéter POR, ¿no? El reservorio venoso subcutáneo por acá, ¿qué es lo bueno de esto? Proporciona un acceso venoso central, interno y aséptico, que permite la extracción de muestras, como les mencioné, de sangre, pero el objetivo de tener un catéter en nuestros pacientes oncológicos es evitar ya estar usando la vía periférica. Además, vemos que para el sellado del propio catéter, usamos diferentes antisépticos, se puede utilizar la clorexidina acuosa. Bueno, no la tenemos en el hospital, pero nosotros usamos yodopovidona, el alcohol, usamos las jeringas de 10 cc para comprobar la permeabilidad, aspirando para una jeringa usamos para el aspirado de la sangre, la otra jeringa usamos con suero fisiológico y la otra jeringa con heparina. No, estas jeringas que vamos a usar, eh, al introducirla ¿cómo se llama? A la aguja Hoover, siempre tenemos que hacer push, o sea, para hacer que no se forme fibrina en el propio tamborcito y no se nos pueda tapar. Es muy importante. Para el sellado mensual usamos heparina, 1 cc, en 9 + 9 cc de cloruro de sodio, ¿no? En niños, por ejemplo, administramos 3,5 a 5 cc de esta solución. Usamos los frasquitos que nos llega de Parina en la institución, que tenemos de 5,000 unidades internacionales. Eso quiere decir que para el sellado mensual de los niños y de los adultos, en los adultos el sellado de Parina va a ser un poquito más. En adultos usamos de 4 a 6 cc de la solución, ¿no? Y para el sellado diario, porque de repente podemos tener en quimioterapia ambulatoria, que el niño viene de repente en la semana 2 veces, 3 veces, y ahí usamos un frasquito de parina y extraemos 1 cc y lo introducimos en el frasquito de 100 ml de cloruro. Y para los niños sacamos 3 a 5 cc y en los adultos de 5 a 7.
¿Por qué? Porque ese niño va a venir al día siguiente. ¿Qué más les puedo decir del catéter por? No se recomienda poner catéter por en pacientes que puedan presentar obstrucción de la vena subclavia. No se recomienda en aquellos pacientes que tengan riesgo de sangrado o tengan antecedentes de trombosis. ¿Qué más les puedo decir del catéter? Todo depende del buen manejo que haga enfermería para que estos catéteres nos dure. Lo que dice la literatura son de 3 a 5 años según la marca y las funciones que pueden ser hasta 2000, ¿no? ¿Qué más podemos hablar del catéter por? Tiene muchas ventajas, como les vuelvo a repetir, porque estos niños ya no los vamos a estar clavando, como se dice, o haciéndoles sufrir, porque a veces sus venitas ya están muy tortuosas y estamos en ese problema de estarlos canalizando cada rato, ¿no? Tener mucho en cuenta que para hacer el sellado y ¿cómo se llama? El sellado diario y mensual, hacer un buen manejo de la heparina. Siempre hacer con guantes quirúrgicos, ponernos nuestros EPPs como corresponde, nuestro barbijo, nuestro gorro, el mandil, poner la mesita que vamos a usar con nuestro campo fenestrado. Y siempre yo creo que con la ayuda de tanto de personal técnico o de repente de otra enfermera, ¿no? El triunfo de un catéter por es que haya buen manejo de este dispositivo. En verdad, los tipos de agujas y sistemas para el acceso al reservorio se usan, como les digo, solo la aguja Hoover. Nunca usar otra aguja, porque así podemos malograr el tamborcito donde está la silicona. Y en el momento que nosotros vamos a introducir la aguja Hoover, va a ser en ángulo de 90 grados. De tal forma nosotros nos vamos a ayudar con el pulgar y el índice, lo que les acomode mejor, o a veces con los 3 dedos, pero es palpar, visualizar, más que todo palpar y agarrar bien el tamborcito para poder nosotros llegar al centro con nuestra propia aguja Hoover. Como les dije, hay de diferentes diámetros. La punta de esta aguja es media angulada, ¿no? La gripper no la vemos porque son caras y lo que nos da el CIS es la aguja Hoover y también la encontramos en las diferentes farmacias. Después, el mercado de verdad ofrece variedad de agujas y dimensiones, ¿no? De diferente calibre y longitud, pero es fundamental utilizar el adecuado, porque a veces vemos que en los niños o bien son flaquitos o son muy gorditos y acá en el momento que estamos poniendo la aguja a veces queda en el aire y nos acompañamos poniéndole unas almohadillas de gasa y aseguramos con el tegader. Pero que resulta que a veces los niños transpiran tanto que siempre tenemos que estar revisando cuando nos entregamos el turno cómo está ese tegader, ¿no? Después siempre tenemos que hacer una valoración, después de una valoración inmediata post inserción, después de que el paciente sale de sala valoramos el lugar de inserción, cómo ha sido el proceso de inserción, evaluamos también si es la funcionalidad, ¿no? Del propio dispositivo. Y nosotros nos sentimos más seguras cuando el paciente, el doctor ya nos da el pase y nos dice que podemos usar este dispositivo que es el catéter por.
Después, el personal de enfermería debe siempre utilizar este dispositivo con con la garantía de que va a ser en bien de nuestro paciente. Los cuidados y el mantenimiento de este dispositivo, una vez implantado, el personal de enfermería es el encargado del cuidado y del mantenimiento, adiestrando también a los pacientes, ¿no? Y a los familiares sobre el mantenimiento y el cuidado que se debe de tener con este dispositivo. Hay cuidados extraluminales, o sea, por ejemplo, cuidados de la piel y la parte externa cuando el por acá está pinchado con la aguja Hoover. Hay pacientes que a veces hacen dermatitis, ¿no? Eso también tenemos que estar revisando. Conservar la permeabilidad del reservorio y las sustancias a infundir. Tenemos que tener mucho cuidado cuando ponemos hemoderivados, cuando vamos a poner nuestros antibióticos. Claro que en el servicio de pediatría usamos las bombas de infusión y por el segundo canal pasamos todo lo que es medicación y tener siempre en cuenta que el paciente a veces tiene tomografía y tiene consustancia de contraste. En las indicaciones que a veces nos da el médico, nos dice tal tomografía con sustancia de contraste, ya nosotros sabemos que ese paciente mandamos con un sellado de catéter y le canalizamos una vía periférica, porque de ninguna manera se puede usar el catéter con la sustancia de contraste, porque estaríamos malogrando nuestro catéter. Y tener en cuenta también de que siempre debemos hablar al paciente, hacer nuestras notas cuando vamos a cambiar la aguja. La aguja se cambia cada 7 días, la aguja Hoover. Pero si vemos en el transcurso de esos 7 días el tegader de repente se está despegando, tenemos que cambiarlo. O a veces, como les vuelvo a repetir, el niño transpira mucho, de repente tan solo tenemos que cambiar el tegader. Muy importante siempre explicar el procedimiento a los familiares. ¿Por qué les digo los familiares? Porque siempre los pacientes están bien con papá, mamá o algún hermano mayor que los acompaña en el servicio. Entonces siempre se le dice qué es lo que le vamos a hacer o que también nos ayuden, ¿no? Porque a veces los papás también se ponen muy nerviosos. En el momento que estamos haciendo la inserción de la aguja en el reservorio, como les digo, informar, ¿no? La técnica que vamos a realizar, preparar nuestro material, proporcionar un poquito de intimidad al paciente y crear un ambiente de tranquilidad, porque muchas veces son niños y tan solo de ver una aguja se asustan, ¿no? Colocar al paciente en posición semi-Fowler o de cúbito supino. Aplicar el anestésico tópico. A veces les echamos un poquito de lidocaína en gel para que en el momento que estamos insertando la aguja Hoover no les duela tanto, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un lavado higiénico de manos con una solución antiséptica y calzarnos los guantes, ¿no? Preparar nuestro campo estéril, colocar guantes estériles. Bueno, en la mañana ya vimos eso. Desinfectamos la zona del reservorio con un antiséptico, realizando siempre movimientos circulares, de adentro hacia afuera, siempre de adentro hacia afuera. Puede ser en un diámetro aproximadamente de 15 a 20 centímetros. Dejamos un ratito secar las recomendaciones, ¿no? Que un ratito dejemos que se ventile, ¿no? Después de que estamos pasando limpiando de adentro hacia afuera con la clorexidina o con la iodopovidona que tengamos, ¿no? Y después con el alcohol. Eh, y purgar, nunca olvidemos de purgar nuestra aguja Hoover y clampar.
Después, localizar por palpación el reservorio, ¿no? El reservorio, el tamborcito, delimitando perfectamente con los dedos, como les decía, con el índice y el pulgar de la mano dominante que tengamos. Esta fijación debe ser delicada, ¿no? No tenemos que hacer presión al portal sobre el plano muscular, ¿no? Pues puede producir dolor si nosotros hacemos con mucha fuerza. Después, mientras fijamos el reservorio con los dedos, el índice y el pulgar, ahí insertamos la aguja, pero tenemos que estar segura de darle en el centro del tamborcito. Después vemos que confirmamos, ¿no? Si hay la correcta colocación de la aguja, desclampamos y así aspiramos suavemente, observando que refluya la sangre que vamos a sacar. En el momento de que, por decir, en la mañana nos piden los de laboratorio sangre para análisis del paciente, siempre no nos olvidemos de que ese niño toda la noche ha tenido una alcalinización, una hidratación o salinización. Tenemos que botar por lo menos unos 2 a 3 cc, que viene a ser nuestro basurerito de sangre, y después con otra jeringa de 10 sacamos ya lo que nos va a pedir el de laboratorio, que a veces viene a ser 5 o 7 cc que nos pide para la analítica. Pero dice, si no se va, por decir, realizar una extracción de muestra sanguínea para analítica, se debe lavar con 10 cc de suero fisiológico con la técnica pulsátil. ¿Qué es esta técnica pulsátil? Consiste en el lavado del catéter mediante flujos con la jeringa, para así ejercer turbulencia, ¿no? Y no se nos tape ese tamborcito, no se tape el catéter y permite limpiar mejor las paredes del mismo. Y clampamos, haciendo presión positiva. ¿Qué es presión positiva? O sea, consiste en dejar unas décimas de parín en la jeringa y a la vez hacemos el clampado. Después, tener muy en cuenta la fijación, como les dije, con el Tegader bueno, el Tegader es la marca, los diferentes dispositivos que nos dan o apósitos transparentes para poder visualizar ese catéter cómo está yendo, si está edematizado, si hay algún hematoma. Siempre verificamos porque los niños son tan impredecibles. Hemos tenido niños que a veces se sacan ellos mismos la aguja Hoover y, y tenemos que tener, como les digo, trabajar con los papás, con el personal técnico, en realidad todo el equipo multidisciplinario, porque si ese paciente está recibiendo quimio, imagínense si se saca la aguja. Tenemos en realidad la ayuda de los papás, pero a veces los papás están en otra, preocupados por la situación de estar con su niño hospitalizado, que a veces son segundos y el niño ya está con la aguja fuera. Por eso es muy importante fijar la aguja con el tegader o el apósito transparente que nos dé la institución. Y siempre visualizando el estado de la piel. Tener un acceso inmediato es fácil fijarlo para la seguridad de nosotros. Al estar bien fijado, ya nos da la tranquilidad, pero no perder el ojo a estos niños porque, les digo, son muy impredecibles. Y nunca hacer la extracción a través de la llave de 3 pasos, ni dejar el luer o la conexión en Y de la propia aguja. ¿Qué quiere decir? De que de repente sacamos sangre para laboratorio y no lavamos bien la propia línea de la aguja Hoover. Muy importante. No sé si tienen alguna pregunta. La verdad que todo esto del sellado y cómo es que es la manipulación del catéter, por acá lo vimos en la mañana, ¿no? En el taller. Si tuvieran alguna pregunta.